Lo primero es darles a todos, en nombre del SADOP, la cordial bienvenida y decirles que esta es la casa de los docentes privados, pero también es la casa de todas las compañeras y compañeros que militan de alguna manera la causa nacional y popular, ¿no? Nosotros inauguramos esta casa en el 2005, presidía en nuestro querido país Néstor Kirchner. Si algo queremos tener los trabajadores en general, pero los docentes privados en particular, es ser agradecidos. Esta casa se pudo construir, se pudo terminar en el medio de una década de protección a los trabajadores, de protección al trabajo, de fortalecimiento de las organizaciones sindicales y también de crecimiento y fortalecimiento en ese contexto de nuestra propia organización sindical del SADOP. Así que parte de la devolución que nosotros hacemos al proceso social y político del 2003 para acá, que significó claramente más derechos para nosotros como trabajadores, es abrir humildemente, modestamente, esta nuestra casa para que puedan todos aquellos compañeros y compañeras utilizarla, y también subrayar que es para nosotros un orgullo compartir este espacio con todas las compañeras y compañeros del peronismo militante, con todos los que aquí están, con además distinguidos compañeros de panel. Así que transmitir esa alegría, esa bienvenida, que estos martes del mes de junio que se vienen sean parte del proceso que se inició hace una década en nuestro país de recuperación de la política, ¿no? Creo que si hay algo distintivo de estos 10 años es haber recuperado la política como instrumento de transformación social, de liberación. Durante mucho tiempo la política estuvo absolutamente subordinada a la cuestión económica y la economía ocupó el centro de la vida social, de las decisiones públicas y signó nuestra suerte como país y como pueblo. Y creo que la recuperación de la política como instrumento del servicio del pueblo es sin dudas uno de los elementos centrales que nos ha dejado este proceso. Veo y vemos, los compañeros que militamos el SADOP, este espacio como parte de esa recuperación de la política, con proyección a muchos años más hacia adelante. Quería sumarme expresamente el homenaje a Alberto González Arzac. Para nosotros se va un compañero que ha sido un militante de la causa nacional y un militante de una constitución al servicio del pueblo, ¿no? Alberto, un continuador y discípulo de las ideas de Arturo Sampay, de, como se decía antes aquí, la Constitución de 1949, que de alguna manera institucionaliza el pensamiento del peronismo y que se contrapone fuertemente con una Constitución que nosotros hoy tenemos vigente, la de 1853 con su reforma de 1994, que es una Constitución claramente liberal, ¿no? Creo que el peronismo, con su fuerza, su presencia, con lo vigoroso que ha sido este proceso, es el que ha permitido llevar adelante todo un proyecto nacional a pesar de esa Constitución. Creo que una manera interesante, por lo menos así lo vivimos nosotros, los militantes del SADOP, de homenajear a Alberto González Arzac, es militar cotidianamente por la reforma constitucional. Tener claro que si nosotros queremos acompañar desde un marco jurídico institucional los cambios que vivimos en nuestro país, en nuestra patria, es necesario, es imprescindible abandonar
el esquema de una constitución pensada por una élite, para una élite, pensada para los dueños de todas las cosas, diría Rodolfo Walsh, y no para las necesidades de las mayorías populares. Creo que hay que militar y continuar redoblando esfuerzos para consolidar una reforma constitucional que haga que lo que hoy nosotros conseguimos en términos populares se sostenga en el tiempo. Y en ese sentido, nuestro homenaje a quien fue un militante de esta causa como Alberto González Alzaca. Después, bueno, pensaba, después de lo mucho y rico que han dicho los compañeros de panel, qué aporte poder realizar, teniendo en claro que nosotros, de alguna manera, miramos la realidad desde nuestra pertenencia y desde nuestro lugar, ¿no? Que no es la totalidad, es una parte, obviamente, de lo que creemos el campo del bloque popular. Somos docentes, trabajadores de la educación y la cultura, y miramos la realidad también desde el movimiento obrero, y vivimos el peronismo desde ese lugar, ¿no? Creo que algunas de las ideas, algunos de los modestos aportes que quiero dejarles en estos minutos, tienen ese sentido, el sentido de ser no pensamientos, diríamos, individuales, sino compartidos por un conjunto de compañeros que militamos este espacio de la cultura y de la educación desde las ideas de Perón y en particular mirando la necesaria integración de nuestros pueblos y Latinoamérica, ¿no? Como decía Juan cuando nos presentaba, nosotros integramos la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura, que es una organización sindical nacida en la década del 80 que nuclea a más de 30 organizaciones docentes de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, y que viene produciendo desde fines del año pasado un debate, una discusión sobre, por un lado, la integración, la importancia central de la integración entre nuestros países y nuestros pueblos, y en particular el rol de los trabajadores y el movimiento sindical en esos procesos de integración, y en esta realidad que hemos vivido en estos años de Latinoamérica, de ruptura con el esquema o las ideas neoliberales y de tránsito hacia gobiernos populares más cerca de las necesidades del conjunto de los trabajadores. Perón nos decía que, como se dijo acá, toda política es política internacional, ¿no? Y también nos marcaba como centrales las banderas de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Nos planteaba que un proyecto nacional y la necesidad de un proyecto nacional no podía no pensar la relación del país con Latinoamérica y la unidad de los pueblos latinoamericanos. De alguna manera lo que nos estaba diciendo era la imposibilidad de construir un país independiente, soberano, con justicia social, si no es integrado a Latinoamérica. Perón tenía claro, y creo que es la realidad que hoy vivimos, que la unidad latinoamericana es una construcción política que tiene enemigos, claramente tiene enemigos. Siempre los tuvo en el norte imperial, en el imperio, y lo sigue teniendo hoy. Nosotros, cuando pensamos estas ideas de Perón en la actualidad, tratamos de compartir un diagnóstico, un análisis, una suerte de escenario de cómo hoy se produce este debate, cómo es intentar construir peronismo en clave latinoamericana en la realidad de nuestros países, ¿no? Partiendo de una idea de la política exterior, que no es lo mismo que la diplomacia, una idea de la política exterior que busca
cómo se defiende el interés nacional más allá de las fronteras territoriales de nuestra patria. Esa es la idea, creo que el peronismo tiene de lo que es la política exterior. Cómo se defienden los intereses nacionales más allá de nuestro territorio. La diplomacia es otra cosa, ¿no? La diplomacia tiene más que ver con las relaciones públicas. Nosotros creemos en una política exterior en donde de alguna manera se preserva el interés nacional, y eso tiene que ver con la ruptura, con la insubordinación, y no tiene que ver con la sumisión. Venimos de vivir un proceso neoliberal en la década del 90, como aquí se dijo muy claramente, que significó un antiproyecto, es el antiproyecto de la justicia social, es la sumisión total al norte imperial, es la renuncia a ser nación para simplemente subordinarnos a lo que el imperialismo quiere para nuestro pueblo y nuestra tierra. ¿Cómo estamos hoy en esta idea de construir una patria soberana integrada a Latinoamérica en el escenario? ¿Cómo al menos lo vemos nosotros, ¿no? nuestro aporte a esta discusión? Bueno, en principio hoy uno en Latinoamérica ve dos grandes bloques, ¿no? Esquemáticamente. Por un lado, un bloque neoliberal que tiene conexión con el liberalismo histórico, que tiene algunas características nuevas, que, como se decía aquí también, es hijo de la escuela de Chicago y de una visión en donde el mercado ocupa el centro de la escena y desplaza al Estado. Ese bloque neoliberal lo que busca es concentrar en muy pocas manos, en toda Latinoamérica, los bienes económicos, sociales y culturales. Y subrayo, no se trata solamente de una cuestión económica, también es una cuestión económica, pero parte de la disputa que el neoliberalismo hace en nuestros países tiene que ver con apropiarse, concentrar y no distribuir los bienes culturales. Es decir, hay una concepción cultural del neoliberalismo, hay un pensamiento de educación y cultura para una élite, hay una mercantilización de la idea de la cultura y la educación, que lo que no hace es considerar a la cultura y la educación como lo que es, un derecho humano y por lo tanto universalmente accesible para todos, sin distinción, sin discriminación. Y en el otro esquema que nosotros, en este esquema que planteamos, el otro bloque es lo que llamamos el bloque popular, que lo que busca es distribuir esta concentración muchas veces injusta en nuestros pueblos de bienes económicos, sociales y culturales, que tiene que ver con la actitud de ruptura que yo decía antes, con la actitud de insubordinación que asumieron simbólicamente. Un momento importante de esto es noviembre de 2005, cuando en Mar del Plata se le dice al carajo al ALCA, y cuando presidentes de nuestro país, de Venezuela, de Ecuador, de Brasil, de Bolivia, marcan claramente una agenda de integración regional y un espacio autocentrado que rompe con esta idea de dominio que significaba el ALCA, un gran mercado desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Creo que la actitud de ruptura de estos gobiernos de Latinoamérica, estos gobiernos, diríamos, nacionales y populares, es lo que permitió que en nuestros países, Argentina desde luego también, avanzara la democracia real. Nosotros tuvimos procesos, como todos sabemos, de dictaduras cívico-militares que involucraron terrorismo de Estado, que de alguna manera posibilitaron el saqueo económico y la concentración económica en nuestros países, y logramos, después de mucha lucha, recuperar las instituciones democráticas. Pero uno puede mirar la democracia por lo menos de dos maneras, ¿no? Como una instancia formal, como una manera simplemente de elegir autoridades, o como una manera de
adoptar decisiones, ¿no? Esto de mayorías y minorías, y es una forma de mirar la democracia que podemos decir es la forma procedimental, es la forma más formal de la democracia, o podemos, como mira el peronismo y como miramos nosotros, ver en la democracia algo más, que es la posibilidad concreta de que el pueblo acceda concretamente a derechos, de que tenga garantizado su trabajo, de que tenga protegida su salud, de que tenga acceso a una educación y que tenga acceso a una vivienda digna. Es decir, sin ignorar la importancia de la democracia formal, del voto, de las decisiones por mayoría, poner el eje en la cuestión de qué derechos nosotros estamos en condiciones de conquistar a partir de qué democracia. Para nosotros está muy claro, absolutamente claro, que la posibilidad de transitar de una democracia simplemente formal a una democracia real, que es lo que ha pasado en nuestros pueblos y en nuestros países, más o menos desde el 2002 en Brasil, del 2003 en Argentina y en general en esta década, ha tenido que ver con esa actitud de defender el interés nacional, de proteger el trabajo, de considerarlo como un derecho humano, igual que ocurre con la educación. Ahora bien, si hablamos de dos bloques, hablamos también de un territorio en disputa, con finales, podríamos decir, abiertos, en donde claramente el neoliberalismo, que tuvo un retroceso y derrotas a lo largo de la década que pasó, no ha dado la batalla por cerrada y finalizada, sino que en todo caso se ha reagrupado, se reposiciona y busca volver a tener la hegemonía de los sistemas políticos. Y uno lo ve, lo ha visto en Honduras, lo ve en Venezuela, se ve en Costa Rica y también se ve en nuestro país, el intento de reposicionar una derecha que vuelva a concentrar los bienes, que vuelva a recortar los derechos y que vuelva a gobernar de espaldas al pueblo. Esta posibilidad que nosotros combatimos y rechazamos existe de todas maneras. Es una realidad que tenemos que ver. Frente a ese escenario de disputa entre el bloque neoliberal y el bloque popular, que expresa en buena medida las ideas históricas del peronismo, nosotros, los compañeros que militamos este espacio de la cultura y la educación, decimos, bueno, es importante ver con visión también autocrítica qué posición asumimos, ¿no? En aquellos países donde se ha dado al día de hoy una preeminencia de las ideas neoliberales y de las prácticas neoliberales, al movimiento sindical, al movimiento de los trabajadores, a las organizaciones gremiales, el espacio que nos queda es el espacio de la resistencia, ¿no? Es lo que hicimos un conjunto de gremios en nuestro país en los años 90, que nos nucleamos en torno al movimiento de trabajadores argentinos, al MTA, para resistir políticas liberales. Esa es una actitud a asumir. Ahora, hay otra actitud que es la que nosotros creemos que debe asumirse en aquellos países, en aquellas situaciones nacionales, en donde, lejos de consolidarse el neoliberalismo, lo que se consolida es la posibilidad de una democracia real, de un proceso popular, de conquista y ampliación de derechos y de unidad latinoamericana. Y entonces nosotros creemos que ahí hay que dar una discusión de participación de los trabajadores, de protagonismo popular, de organización, pero nunca de resistencia. Resistir procesos populares, resistir procesos como el de Argentina, por parte de algún sector sindical, por parte de algunos compañeros, los ubica aparentemente a la izquierda. Pero como diría un compañero, la política es circular, y si uno se pone tan a la izquierda, termina a la derecha. Y hay compañeros y compañeras que son
los que en nuestra patria convocaron al paro del 10 de abril, que supuestamente en nombre de reformas más profundas, de posiciones más radicalizadas, de una agenda gremial aparentemente más pretenciosa, no hacen otra cosa que hacerle el juego a la derecha. Este planteo que nosotros debatimos y discutimos con la CTA que conduce Micheli en nuestro país y con otros compañeros, tiene también correlatos en distintos países de Latinoamérica. En el fondo es la discusión de cuál es el rol del movimiento de trabajadores, de las organizaciones sindicales, del movimiento obrero, ante procesos de cambio, ante procesos populares, en algunos casos revolucionarios. ¿Cuál es el rol de un movimiento obrero en Venezuela, hoy en Brasil, ¿no? O en Uruguay? Puede ignorar que si no tiene en cuenta el resultado de una acción, está haciéndole el juego a los que quieren volver a una economía neoliberal, desintegrar a nuestros pueblos y en definitiva ser funcionales a esta política de sumisión al norte. Nosotros creemos que esta discusión es muy importante, es fundamental. Venimos de darla en el encuentro sindical Nuestra América, en La Habana, el mes pasado, porque los trabajadores tenemos clara conciencia de nuestras necesidades y tenemos una agenda, llamémosle, reivindicativa. Es parte ineludible de nuestra acción y de la acción gremial, tener una agenda y discutir salario y condiciones de trabajo. Pero también tenemos posicionamiento político, porque como lo decía el propio general Perón, los trabajadores también tenemos que decir en qué sociedad, en qué país y de qué manera queremos vivir. Y entonces nosotros reclamamos desde el lado de la agenda reivindicativa, pero no por eso y en función de eso solamente definimos nuestro posicionamiento político. Nuestro posicionamiento político tiene que ver con el apoyo a gobiernos que han ensanchado los derechos, que han generado mayor soberanía política y económica, que han generado crecimiento con justicia social. Pareciera que hoy nos hemos acostumbrado, desde los sindicatos, a contar muy a mano con el instrumento de las paritarias y las discusiones en convenios colectivos de trabajo. Y pareciera que eso ha sido lo natural y lo normal a lo largo de la historia. Sin embargo, si uno mira la historia de las relaciones laborales en nuestro país, se encuentra con que la mayor parte del tiempo este instrumento de las paritarias, que no es solo la discusión salarial, sino en el fondo la democratización de las relaciones laborales, estuvo prohibido. Estuvo vigente cuando gobernó Perón, y estuvo vigente cuando ha gobernado el peronismo, pero estuvo siempre vedado, limitado en gobiernos militares o en gobiernos civiles, pero de corte elitista y no popular. Nosotros creemos que, en definitiva, fortalecer el bloque popular significa reclamar protagonismo, reclamar el espacio que los trabajadores creemos que tenemos que tener en todos los procesos de integración y en los espacios de integración, sea la UNASUR, el Mercosur, la CELAC, en todos los ámbitos. Creemos en la diplomacia de los pueblos y en la integración de los pueblos. Quizás estos procesos tan fuertes de integración regional han tenido una impronta grande de los gobiernos y de los estados, y nosotros desde luego avalamos eso, porque no queremos espacios de integración, no queremos espacios de integración protagonizados desde los intereses empresarios. Pero creemos que además del Estado tiene que estar presente el pueblo en los procesos de integración, y reclamamos las organizaciones gremiales nuestra participación allí. Pero también somos conscientes, absolutamente conscientes, que no vamos a realizarnos los trabajadores en una comunidad que no se realice, y que no vamos a poder sostener las cosas que hemos obtenido estos años
en condiciones de trabajo, de vida, en salario y demás, si no es de la mano de una sociedad justa, igualitaria y de un país soberano e integrado a Latinoamérica. Por eso, desde nuestra organización, tanto de la FLATEC como del SADOC, militamos fervientemente este momento histórico de la integración. Nosotros creemos, sostenemos que estamos en un momento histórico, con condiciones que no se habían dado en mucho tiempo, ¿no? Y que quizás no se vuelvan a dar fácilmente en el futuro. Martín Fierro decía, la ocasión es como el hierro, hay que machacar en caliente. Nosotros creemos que este es el momento de profundizar la integración latinoamericana, de fortalecer los gobiernos populares, de profundizar proyectos nacionales y populares como el que vive nuestro país, y eso se hace desde el protagonismo del pueblo. Perón decía, dijo, mi único heredero es el pueblo, y la compañera presidenta ha dicho, hay que empoderar al pueblo. Entonces el pueblo, que es el sujeto histórico fundamental de cualquier revolución y cambio, mirado desde el peronismo, el conjunto del pueblo y sus organizaciones me parece que hoy tiene un rol central y fundamental. Tiene un desafío, pero también tiene que hacerse cargo de la parte, tenemos que hacernos cargo de la parte que nos toca. Concientizar, militar, creo que es absolutamente indispensable desde el campo de la educación y la cultura generar un mensaje distinto al que emiten los medios masivos de comunicación social. Los medios masivos de comunicación social son una competencia absolutamente desleal, pero además absolutamente dañina a la actividad que intentamos hacer los docentes en las escuelas, en las universidades. En particular la televisión es un lugar en donde permanentemente se promueven antivalores, se denigra a la mujer, se discrimina. Creo que nosotros ahí tenemos una tarea, ¿no? Los trabajadores de la educación, pero el conjunto de los militantes, que es llevar nuestro mensaje alternativo al del pensamiento neoliberal, al del pensamiento economicista y al del pensamiento pragmático. Nosotros tenemos absoluta convicción que si desde el pueblo somos capaces de generar más organización, más formación, más debate, vamos a generar las condiciones para que este proceso de 10 años signifiquen 20 años y muchos más de liberación para nuestros pueblos y para toda Latinoamérica, y a ese esfuerzo humildemente ponemos nuestro grano de arena. Muchas gracias.